Estamos de regreso en Primera Hora con recomendaciones médicas y esta mañana vamos a abordar el tema de la insuficiencia arterial periférica. ¿Qué son estos tres términos? Para hablar sobre este tema yo estoy acompañada con el doctor Marvin Mayorga, el especialista en cuidado intensivo y también es médico internista que nos viene a dar cada una de estas recomendaciones esta mañana. Bienvenido, doctor, como todos los viernes. Claro que sí, y Maritza. para empezar nos gustaría comprender bien la terminología, insuficiencia arterial periférica. Empecemos, ¿qué es una arteria? Bueno, Marixa, una arteria es un vaso sanguíneo, es un conducto que va a transportar la sangre desde el corazón hacia las células. Y el papel de las arterias es llevar sangre rica en oxígeno y todos los nutrientes necesarios para que la célula pueda funcionar y vivir. Sabemos que la célula es la unidad estructural y funcional primaria de la vida, es decir, ahí nace la vida. Ahora, cuando tenemos una insuficiencia arterial, ¿qué sería esto? Estamos hablando de que existe algún factor, un obstáculo que impide que la sangre arterial rica en oxígeno llegue a los diferentes tejidos. Ok, ahora cuando le agregamos la palabra periférica, insuficiencia arterial periférica, ¿qué sería esto entonces? Bueno, tenemos que la aorta es la arteria central, la aorta y sus ramas principales, entonces estamos hablando de los vasos centrales que se encuentran en el tórax. Y estamos hablando de los vasos arteriales periféricos cuando hablamos de las arterias de los brazos, de los miembros inferiores, de los dedos, de las manos, de las plantas, de los pies, de las pantorrillas y del muslo hacia abajo. Ah, ok. Entonces, cuando estamos teniendo una insuficiencia arterial periférica, ¿cuáles serían esos síntomas? Bueno, el principal síntoma es que la arteria tiene disminuido el flujo sanguíneo y entonces llega menos sangre oxigenada y con nutrientes a la célula. En el caso de los músculos, que son irrigados por las arterias, cuando el paciente está en reposo es probable que no tenga síntomas, pero cuando realiza alguna actividad sí empieza a tener síntomas que pueden ser dolor por el incremento de la actividad muscular, sensaciones de adormecimiento como hormigueo. Como hormigueos, exactamente. El calambre tiene que ver, uno de los síntomas el calambre, también. pero generalmente es dolor y se manifiesta cuando el paciente empieza a caminar y después de caminar 2 o 3 cuadras siente dolor en las pantorrillas, hablando de la afectación de las arterias que irrigan esta zona. Esto es algo que pasa con bastante frecuencia. Sí, por ejemplo, yo, Maritza, yo estoy teniendo insuficiencia arterial periférica. Ese hormigueo en mis piernas o ese hormigueo en mis brazos, si hago algún tipo de actividad, ¿eso es algo que se vuelve una constante o una vez a la semana, una vez cada 15 días? Bueno, mira, cuando hablamos de enfermedad arterial periférica estamos hablando de pacientes mayores, de 60, 70 años. De hecho, la incidencia es de 12 a un 20-25% según las poblaciones estudiadas en pacientes mayores de 70 años. Pero alguien puede decir, puede ser una persona joven, así como Marixa. Sí, pero en este caso estaríamos hablando de otras enfermedades vasculares arteriales que, por ejemplo, las vasculitis arteriales, que son un tipo de enfermedades autoinmunes que afectan a las arterias y que pueden producirte este tipo de problemas, pero la raíz o la causa es otra. Cuando estamos hablando de insuficiencia arterial periférica, estamos hablando de una progresión de una placa de grasa dentro de las arterias similar a lo que ocurre en las arterias coronarias del corazón y en las arterias cerebrales. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuándo llegamos hasta este punto de padecer esta insuficiencia en nuestras arterias? Factores de riesgo, como decíamos anteriormente, la edad. Mayores de 60, 70 años. Si a esto le agregamos, por ejemplo, que el paciente fue fumador o es fumador, ese es otro factor de riesgo. Si es diabético, si es hipertenso, si tiene alteración de las grasas en la sangre, si tiene otro tipo de enfermedades como trastornos un poco más raros, algo que se llama hiperhomocisteinemia, que es
probablemente podamos abordarlo en otro tema. Entonces, esos son factores de riesgo. Es muy importante, por ejemplo, decirle a los pacientes que fuman que ellos tienen un factor de riesgo muy importante, sobre todo si son varones, para desarrollar enfermedad arterial periférica. Ahora, ¿esto es algo que se puede tratar? Me imagino andar teniendo dolores en la parte inferior de nuestras piernas y nuestros brazos. Claro. Eso es algo muy incómodo. Claro. ¿Esto se puede tratar? Sí se puede tratar, pero antes de hablar del tratamiento, vamos a decir que la enfermedad puede progresar a una oclusión de la arteria o una lesión crítica que abarque, que se obstruya más del 90% de la arteria, del flujo sanguíneo arterial. Entonces el paciente ya puede tener síntomas en reposo, ya tiene dolor, tiene calambre, para él ponerse de pie y dar un paso es una gran tarea y va a limitar su vida completamente. ¿Esto tiene que ver algo con la circulación? Estamos hablando de la circulación arterial periférica, no estamos hablando del sistema venoso. ¿Ok? Entonces, cuando el paciente ya llega a tener síntomas en reposo, estamos hablando de que su extremidad esté en peligro. Entonces esto es bastante común en las personas diabéticas. Es uno de los exacto. Entonces en los pacientes, por ejemplo, la mortalidad en un paciente que es diabético, que desarrolla enfermedad arterial periférica, la mortalidad se incrementa 3 veces. Wow. Y antes de fallecer es muy probable que pierda una de las extremidades. Puede ser el miembro inferior derecho o el izquierdo. Si por alguna razón tiene mayor afectación de dedos, por ejemplo, de la mano, puede perder los dedos. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento cuando ya empezamos a tener todos esos síntomas y vamos a tiempo a nuestro médico? Como siempre vamos a hablar de la prevención, ¿verdad? De la prevención. En primer lugar, importante es saber que la formación de placas de grasa dentro de las arterias empieza desde pequeño. Es un proceso degenerativo propio de la vida. Precisamente la edad es uno de los factores de riesgo. Pero esto lo podemos modificar con una dieta sana, ¿verdad? Mantener el peso ideal. Si usted tiene 60 libras de sobrepeso, definitivamente ha comido bastante. Claro. Necesita perder esas 60 libras de peso, porque lo que pasa es que ese sobrepeso, igual que lo vemos en el abdomen, igual también vemos esas plaquitas de grasa dentro de las arterias. ¿Ya? Entonces lo principal es tener una buena alimentación. Peso ideal, que es lo que hemos dicho anteriormente. Si usted fuma, deje de fumar. De hecho, digamos, la afectación de las arterias de la pelvis puede llevar a un hombre a que desarrolle impotencia, disfunción sexual, disfunción eréctil. Entonces, y a las otras personas a la pérdida de los miembros. Entonces, dejar de fumar, controlar la diabetes, controlar la presión alta, ¿verdad? En el caso de salud, en el caso de las otras alteraciones, debe buscar ayuda profesional. Perfecto. ¿Verdad? Y sí hay tratamiento que va a depender del grado de afectación de la arteria. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo podemos hacer nosotros para conseguir sus recomendaciones o visitarlo a usted en caso que tengamos algún tipo de problemas como esto? Claro que sí, Marixa. Con mucho gusto los atendemos por la mañana en la consulta privada del Hospital Salud Integral y por las tardes en la Clínica Cardiológica del Valle, en Residencial Lomas del Valle. Y pueden llamarme directamente a mi teléfono, que es el 888-289-24, y con mucho gusto los atendemos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Marvin Mayorga. Él es médico interno y también especialista en cuidados intensivos.